Agradecemos a la ministra Carolina Llanes por atendernos porque queríamos hablar con ella. Sabemos que incluso participó de varias reuniones en el Poder Judicial cuando esto estaba empezando y fue de alguna manera modificándose algunas cosas hasta su implementación. Ministra, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes a vos y a tu audiencia. Aquí atenta a a las preguntas, interrogantes que tengan en relación a esta nueva técnica o dispositivo digamos, que se suma a las medidas que tenemos para tramitar los procesos penales y garantizar sobre todo la libertad de las personas mientras duran estos procesos o en su etapa de rehabilitación para su reinserción social. Ministra, de esta serie de reuniones que ustedes tuvieron incluso con los jueces de ejecución, ¿esto ya quedó definido? ¿Todavía hay algunas cosas que ajustar? Pasa que esta semana vimos una resolución de un tribunal de apelación del Departamento Central de Ferias que adoptó esta determinación de otorgar por primera vez a alguien la utilización y se dieron ciertas situaciones que generaron cuestionamientos y preguntas. Sí, bueno, sin el ánimo digamos, cuestionar la actuación del tribunal, en este caso del Tribunal de Apelación de Central, en cuanto a su competencia y su autonomía e independencia para disponer lo que dice la ley. No obstante, este es un tema que se viene trabajando desde hace bastante tiempo con este gobierno, primeramente en unas reuniones previas, donde se establecieron mecanismos para trabajar coordinadamente, después inclusive se modificó la ley. No estoy en este momento recordando los tiempos y las fechas, pero desde entonces venimos reuniéndonos, primeramente para que sea una ley y luego para que esta ley pueda tener concreción real en cuanto a su aplicabilidad. Y ya en aquel momento nos dimos cuenta de que más allá de que los jueces son los que tienen que aplicar, requiere la intervención de otros organismos del Estado porque se trata de un mecanismo electrónico que tiene que ser monitoreado, obviamente por el órgano natural, en este caso de la seguridad interna de la República, que es la Policía Nacional. Está fuera del sistema de justicia, no obstante es un participante permanente de todas las actuaciones judiciales para su cumplimiento. Entonces, a partir de ahí se establecieron otras instancias, otros niveles de trabajo como para que eso pueda ser efectivo. Y ahora se puso en vigencia la ley con la promulgación del Poder Ejecutivo, pero tiene todavía una vacatio de un año. No obstante, en el mismo artículo 7 de la ley, establece que la Corte Suprema de Justicia será la encargada de implementar a través de planes pilotos o mecanismos digamos, implementación gradual. Bueno, y en esa etapa nos encontramos hoy. Entonces se promulgó el 30 de diciembre. A partir de la promulgación, una ley es pública y obviamente se torna obligatoria su aplicación, pero tratándose de una ley que tiene este componente técnico importante, que no es una cuestión automática apenas entre en vigencia, sino que requiere una preparación y planificación, nos encontramos en esa etapa y estamos en feria. 30 de diciembre, 31 fue asueto, ahora no están todos los ministros, se tiene que preparar un documento. De hecho, los jueces en realidad están trabajando desde hace bastante tiempo ya en la oficina técnica de apoyo al sistema penal, donde hay no solamente jueces de garantía, tribunales de sentencia, hay camaristas y también jueces de ejecución, porque en realidad se aplican todas las instancias, se puede llegar a aplicar en todas las instancias. Los dispositivos son reducidos en este momento, pero el espectro de beneficiarios a los cuales puede alcanzar son muchísimos. Inclusive en el ámbito de niñez y adolescencia se puede llegar a aplicar, porque esos jueces también dictan medidas. Entonces, lo que hay que establecer ahora dentro de una política criminal es la priorización de qué ámbito se va a preferentemente aplicar y bajo qué condiciones o circunstancias, ¿verdad? Claro.
A eso justamente quería consultarles si los jueces deberán seguir un criterio unificado al momento de otorgar este tipo de medidas. Sí, por supuesto, porque si no se va a incurrir en inequidades, porque imagínate que entra una ley que dice que las personas podrán tener libertad ambulatoria mientras litiguen sus procesos penales, o podrán ser controladas mientras están, por ejemplo, usufructuando sus salidas transitorias en el caso de los condenados, que son aquellas personas que están ya en planes de rehabilitación para su reinserción social a partir de una libertad condicional o el compurgamiento de su condena. O sea, todas son situaciones que tienen que ser consideradas, y obviamente que una ley que tiene 2 artículos no puede establecer todos los parámetros de aplicación. Necesariamente tenemos que trabajar en protocolos o procedimientos de implementación para que los criterios estos no se tornen, digamos, injustos con relación a otros que también merecen. Ahora, ministra, cuando empezaron esta serie de reuniones, cuando se dieron estas consultas, desde un primer momento se definió ya a quiénes podrían ser beneficiados, si eran personas ya con una condena o personas que están procesadas. ¿Eso se llegó a definir en algún momento también? No, se habló más que nada digamos, de volcar esta técnica o esta herramienta hacia las personas que están de alguna manera involucradas en hechos de violencia intrafamiliar. Entonces es apenas un segmento de las personas que podrían ser beneficiadas. El hecho de que se aplique en primer lugar para esas personas no significa que todas las personas que están procesadas o condenadas en probation por violencia intrafamiliar tengan que merecer el beneficio de una tobillera. ¿Entendés? O sea, pueden haber otros hechos punibles, otro tipo de personas que están, por ejemplo, cumpliendo una condena, pero ya sometiéndose a los planes de rehabilitación o reinserción y cumpliendo al pie de la letra todas las exigencias para obtener, por ejemplo, salidas transitorias o libertad condicional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no aplicar también en esos casos? Porque esto también es para condenados. Claro. Inclusive para infractores adolescentes. Entonces, hay que, dentro de lo que es política criminal, porque finalmente la política criminal es la que dosifica la intensidad de aplicación del sistema penal, finalmente. Entonces, ahí tenemos que definir eso. Y como son pocos los dispositivos todavía en esta primera etapa, porque por eso se habla de implementación, por eso se habla de plan piloto, porque se tiene que probar, y obviamente esto, si requiere algún ajuste o anda perfectamente y se puede comprar más, seguramente que ya se va a proceder a eso, ¿verdad? Entonces, en esta etapa nos encontramos. Ahora vamos, después de todas las reuniones para que la ley salga, para que la ley, digamos, luego de eso, para que la primera parte de las licitaciones y los términos de referencia, de los dispositivos, en fin, todo eso tomó muchísimo tiempo coordinar. Claro. Esa etapa que está la Corte involucrada en esto, ¿verdad? Todavía no se habló de los criterios de aplicación. Ahora, en esta etapa vamos a hacerlo. Doctora, ahí justamente quería preguntarte, el tema de los criterios de aplicación, si todavía no se habló de los criterios de aplicación, quizá en detalles. Estas primeras determinaciones quizá no podríamos decir que fue un poco apresurada eventualmente. Y a mi modo de ver, sí, porque, como dije, más allá de que no me voy a poner a cuestionar lo que un tribunal dentro de su independencia y autonomía decía con relación a una ley que está en vigencia, ¿verdad? Pero como se trata de una ley que tiene que ser implementada como la misma ley lo establece, entonces tendrían que haber esperado esa etapa, ¿no? Y una cosa también que quería consultarle ya desde el desconocimiento, en este caso cuando se va a definir o se va a otorgar una medida como la utilización de las tobilleras electrónicas, ¿es una potestad exclusiva del magistrado o la magistrada? En este caso no hace falta correr traslado a la fiscalía, a la víctima eventualmente, ¿eso no contempla, ministra? Sí, no, de hecho es una medida alternativa. Es una medida alternativa como las que están establecidas dentro del Código Procesal Penal, que se aplican con conocimiento de las partes, ¿verdad? Más allá de que el hecho de que las partes, por ejemplo,
la víctima no esté de acuerdo, eso no le vincula al magistrado para hacerlo en ese sentido o no. Si están dadas las condiciones, se puede aplicar. Si no están dadas las condiciones, no se aplica, porque están presupuestos objetivos que hay que tener en cuenta para aplicar una medida alternativa, ¿verdad? Pero siempre hay que informar a la víctima, siempre hay que correr traslado al Ministerio Público. El Ministerio Público puede estar interesado en pronunciarse o no, pero tiene que estar enterado. La víctima en este caso tiene que estar informada porque participa también en alguna medida de ese monitoreo, porque también tiene un dispositivo. Yo no soy técnica en el tema. Claro. También tiene de manera que eso se pueda activar si de repente hay alguna aproximación o ese tipo de cosas. Eso te van a aplicar los técnicos, ¿verdad? Claro. Pero no puede hacerse inaudita parte porque requiere de la participación, en este caso, de todos, por lo menos en conocimiento y en saber cómo esto funciona, ¿verdad? Totalmente. Ministra, yo le agradezco muchísimo por esta charla, por su tiempo y por explicarnos un poco, porque creo que todavía vamos a hablar mucho de eso y vamos conociendo todos juntos también cómo va a ir funcionando este sistema. Así es, vamos a ir haciendo camino al andar, ¿verdad? Más allá que esa es una frase común, no obstante se aplica a una situación nueva que pretendemos incorporar para darle mayores alternativas al sistema penal, ¿verdad? Y sobre todo a las personas que son sometidas al mismo, ya sea como justiciables o como víctimas. Exactamente. Que tengas una excelente tarde, ministra, muy amable como siempre. A vos, hasta luego. Muchas gracias, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Yanes, hablándonos un poco con relación a la implementación de las tobilleras electrónicas, la primera disposición que partió de un tribunal de ferias del Departamento Central que otorgó a este hombre procesado por violencia intrafamiliar. Muy interesante lo que ella explicaba, hay cosas que todavía deben ir siendo ajustadas y menciona ella algo muy importante, que todos tienen que ser parte. La Fiscalía de alguna manera debe ser notificada de esta determinación que se adopta, incluso se le debe informar a la víctima. Y en este caso en particular, la víctima, hoy hablábamos con ella, nos decía que en ningún momento supo de esta determinación, incluso ella estaba muy asustada porque terminó conociendo esta situación a través de las redes sociales. La víctima está con mucho temor. Fueron 7 años consecutivos de incertidumbre para ella, de violencia física frente a sus 3 hijos, y ella está definitivamente con mucho miedo porque teme por su vida y la de su familia. Y hablando de eso, el 911 decía que en el transcurso de esta jornada necesariamente se tiene que ya aplicar, se tiene que instalar la tobillera electrónica en esta persona que fue beneficiada. ¿Y cómo va a ser eso? Vamos a escuchar lo que explicaban, cómo se va a hacer esta instalación. El equipo del ONDEC, del Ministerio del Interior y de las otras instituciones están en el juzgado en Luque acompañando al beneficiario de esta medida. Se lo va a traer a sede del Centro de Seguridad de Emergencia. Ahí, cuando él fije el domicilio, van a ir hasta la casa a hacer las mediciones necesarias y una vez en ese lugar, con ese informe van a venir, se le va a colocar la tobillera y se le va a llevar ya en su domicilio donde va a guardar reclusión. Este dispositivo, como verás, tiene un parlante y tiene la posibilidad de atender la llamada. O sea que yo puedo recibir la llamada en él y puedo hablar de vuelta. Así que si él tiene o intenta sacarse o yo encuentro un comportamiento errático desde el centro de monitoreo, le voy a llamar. Otra cosa es que esto tiene 2 cabos de acero y estos cabos de acero evitan que el corte sea muy sencillo, o sea, necesita una herramienta un poco más pesada para cortar y a la par tiene un cable de fibra óptica dentro que ante cualquier manipulación, cuando encuentra un ángulo en el cual la luz no puede pasar por el cable o no puede transmitir, él ya deja y suena la alarma. Bueno, ahí está la explicación también que daban desde el 911 con relación a cómo va a ser el sistema de monitoreo, control para esta primera persona beneficiada con la tobillera electrónica.